aumentando la subvención educacional, aumentando los recursos para los profesores, igualando la educación para que los niños del barrio de Cerro Navia tengan los mismos recursos y las mismas oportunidades que los niños de Las Condes. Eso se hace con políticas públicas, con políticas coherentes que armonizan el proyecto país con un proyecto educacional que es consistente con el proyecto país, no con la multiatomización que tenemos hoy día de que cada cual se rasca con su propia uña, cada cual hace lo que quiere, y por eso el sentido común de los estudiantes que están planteando la desmunicipalización para poder tener proyecto país. Y entonces, ¿qué es lo que quiere hacer el gobierno? Entregarle a los que tienen más aún, para agraviar todavía más las diferencias, para hacer mucho más profunda la inequidad entre un niño que pertenece a una comuna pobre y un niño que pertenece a una comuna donde más encima le vamos a entregar más recursos para que se acrecente esa desigualdad. Entonces, aquí, presidente, yo creo que hay un problema de convicciones profundas. A mí me parece que por convicción, y yo no comparto con algunos colegas que ponen la táctica por delante de la estrategia, es decir, se transan las valores fundamentales en pos de pequeños acuerdos. Nosotros tenemos que reponer en Chile un debate de fondo. Si no se puede hacer hoy día, lo haremos en las próximas elecciones parlamentarias. Y aquí el tema de fondo, lo quiero señalar también, que hay que escuchar a la gente. Aquí se ha banalizado y se ha ridiculizado a los estudiantes, a sus dirigentes estudiantiles, que estamos manejados por ellos. Sé que hay sordera. Yo prefiero escuchar a la ciudadanía, prefiero escuchar a los movimientos sociales que a los grupos de poder, que a los poderosos intereses económicos que están muchas veces detrás de estas políticas, que quieren más prebenda, que no quieren pagar impuestos, porque el senador Chaguán lo dice, el uno de los impuestos, eliminemos el FUT, señor Chaguán. Si usted quiere de verdad avanzar, eliminemos el FUT, pero no. Y es por eso que yo lamento que el gobierno haya desechado el diálogo con la sociedad, que el gobierno no quiera dialogar, que el gobierno se quiera atrincherar, que el gobierno quiera reprimir, y que incluso tengamos jóvenes estudiantes, mujeres, que yo creo que no puede ser algo que nos deje con silencios cómplices, que son desnudadas en los calabozos y donde se violan sus derechos fundamentales. Esas prácticas tenemos que erradicarlas, y lo que tenemos que establecer es un debate, es un diálogo, y si no se puede hacer ahora, hagámoslo en el marco de la próxima elección presidencial. Pero lo que no podemos hacer es transar nuestros principios, porque las convicciones no se transan como lo ha hecho hoy día el gobierno. Yo no transo mis convicciones, prefiero la honestidad del senador Coloma, decir que tenemos diferencias y que tenemos que discutir y a lo mejor llegar a acuerdos, pero si las diferencias no las podemos resolver, las tiene que resolver la sociedad en las próximas elecciones presidenciales y decir cuál es el país en que quieren vivir. Lo he dicho, presidente. Gracias, senador Espina. Tiene la palabra el senador Saldívar, don Andrés. Presidente, no ha hablado una cosa reglamentaria. Yo realmente estoy muy confundido, porque yo iba a votar, me iba a abstener, porque había llegado al convencimiento que entre la comisión mixta o la sala se podía hacer la misma tarea para llegar al mismo objetivo: aprobar la salsa y rechazar la rebaja. Ese era mi planteamiento. Sin embargo, yo escuché, y acabo de escuchar al senador Espina, vino a hablar conmigo el senador Hernán Larraín, habló conmigo el ministro Larroulé, habló el ministro Felipe Larraín, y nos dijeron que por qué no tomábamos el camino de llevar esto de inmediato a la comisión mixta. Yo encontré que era un camino, y lo hablamos acá, y lo dijimos públicamente aquí en la sala después. Pero lo que yo no estoy entendiendo, que allá, en ese sector, haya gente que está votando como no se está haciendo de acuerdo. Hay gente que va a votar a favor y no va a votar en contra. La idea era que entre todos en contra lleváramos el proyecto a la comisión mixta. Ese fue el acuerdo y eso fue lo que se vino a conversar conmigo. Por lo tanto, yo asumo la responsabilidad. Ahora, el tema del proyecto mismo. Hablemos claro. Primero, esto no es un proyecto de reforma tributaria. Se lo hizo todo su modo. El propio gobierno habla de ajuste.
Segundo, es un proyecto, ¿no es cierto?, que es insuficiente porque no da los recursos necesarios realmente para hacer una reforma tributaria, lo sabemos. Lo ha dicho el propio senador Hernán Larraín aquí, con el cual yo he concordado en este tema, que se requieren mucho más recursos para la educación pública y para la reforma educacional que se requiere. Ahora, ¿qué es lo que se nos propone? Dice, este es el único gobierno que quiere hacer una reforma tributaria. En los gobiernos de la Concertación no se hicieron reformas tributarias, salvo la de Patricio Aylwin, efectivamente. En la de Patricio Aylwin se hizo una reforma tributaria en serio. 3 puntos del PIB era la reforma tributaria de Patricio Aylwin. Y este proyecto es el 0,3% del PIB. Es una mini reforma o ajuste tributario, no más que eso. Ahora, ¿cuál es el objeto del proyecto? Yo leí el mensaje. El mensaje dice que el objeto del proyecto es entregar recursos para atender la educación pública y la educación del país. Y por lo tanto tenemos que ser coherentes con eso. No era para rebajar impuestos. Estamos francos. ¿Por qué el proyecto se tuvo más de 3 meses detenido? Porque había una discrepancia entre los propios actores de la alianza. Yo escuché aquí al senador Novoa, que legalmente planteó sus posiciones, que no era necesario que hubiera tributos, como también al senador Coloma y a otros senadores que aquí veo. Y eso fue lo que inmovilizó el proyecto en la Cámara de Diputados. Y el ministro de Hacienda, yo lo entiendo, que para tratar de poner de acuerdo a su sector, tuvo que transar entre la salsa y la rebaja. Y cuando nosotros hoy día o ayer se le dijo al ministro, mire, retire la parte del proyecto que se refiere al subsidio, a la bonificación que se da, ¿no es cierto?, al tema de la educación a través de una rebaja en el global complementario, y con esto facilitamos la realización del proyecto, dejando cada uno votar en su mérito el resto del proyecto. Solo digo que no. Y entonces yo digo, ¿qué es lo que se requiere aquí? ¿Qué es lo que es la urgencia? ¿Cuál es el objeto del proyecto? Tener más recursos para la educación. Y entonces hagámoslo así. Aprobemos los impuestos. ¿Y para qué aprobamos rebaja? ¿Para qué vamos a aplicar la rebaja? Vamos por el país. Para rebajarle los impuestos a gente muy, seguramente que requiere, seguramente que le demos algún respaldo algún tiempo, pero para rebajarle a la gente que tiene hoy día 2 millones de pesos de renta mensual, rebajarle 100.000 pesos mensuales, sí, ¿no?, o anuales, o a la gente que tiene hoy día 5 millones de pesos de renta anual, mensual, le rebajemos 1.500.000 pesos a nosotros, a estos parlamentarios, rebajarnos 1.500.000 pesos, cuando a otros, los que están entre 500 y 1 millón de pesos, le vamos a dar 20.000 pesos mensuales, 20.000 pesos de rebaja al año. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuánto vale esto? Se le restan la posibilidad de darle recursos a la educación de 500 millones de pesos, 500 millones de dólares. Eso es lo que vale. Y a la gente de más altos ingresos es darle 250 millones de dólares. Y la rebaja a la educación, ¿para qué hacerla? No es el momento, a lo mejor un tiempo más podremos estudiarla. Pero eso significa 160 millones de dólares. Ahí tenemos 660 millones de dólares. Y la rebaja de timbre y estampilla, para que beneficie a quienes piden préstamos, fundamentalmente a los que piden mayor cantidad de préstamos, no mayor número de deudores. Significa, ¿no es cierto?, 290 millones de dólares. Hoy yo les digo, ¿por qué no tomamos estos 1.000 millones de dólares adicionales a los otros 1.000? Y le entregamos ese 1.000 millones de dólares a la educación pública, creando un fondo común municipal número 2, donde le entreguemos a las municipalidades los recursos necesarios para atender en buena forma la educación de la gente de las municipalidades, sobre todo las municipalidades más pobres, sobre todo las municipalidades rurales, que hoy día no pueden atender la demanda de educación y hacerlo en buena forma. Son 1.000 millones de dólares que podríamos destinar a eso. ¿Por qué los tenemos que destinar a otro objeto? Esa es la razón por la cual nosotros estamos planteando que aprobemos
más la mantención del impuesto, porque además no es un aumento de impuesto a la renta. Seamos francos, estamos manteniendo un impuesto que era transitorio del 20%, lo vamos a bajar en 20%. Ahí hay 1.000 millones. Y aquí tenemos otros 1.000 millones. Hoy nos acercamos a la cifra que me señalaba Hernán Larraín en su tiempo cuando discutíamos este tema. 2.000 millones. Eso es una manera de afrontarlo, porque yo creo que estoy de acuerdo con él cuando decía, ¿no es cierto?, que es necesario y urgente mayor recursos para la... Son, ¿no es cierto, presidente?, por la cual nosotros hemos tenido esta posición. No estamos renunciando a ningún principio. Hubiéramos querido votar aquí, en la sala. Nos convencimos, por insinuación de ustedes mismos, que era mejor llevar esto a la comisión mixta. Pero ahora yo me doy cuenta que algunos de ustedes, como nuevamente sucede, no están de acuerdo. Y es bueno que se pongan de acuerdo, porque para gobernar hay que tener mucha unidad y tener mucho cuidado, sobre todo como se trata a quien es el jefe. No me voy a referir a los últimos episodios en relación con el presidente, que he visto que lo han tratado de pelusa, que lo han tratado que tiene incontinencia. Entonces yo personalmente creo, pongámonos de acuerdo. Vamos a la comisión mixta y saquemos un buen proyecto donde todos los recursos que se logren, en mayor cantidad de recursos, los destinemos a la educación pública para que realmente... Gracias, senador Saldívar. La comisión, a pesar de ser contrario al alza de impuestos. Lo que voy a hacer ahora es abstenerme, porque entiendo que hay un acuerdo y creo que podemos tener una solución en la mixta. Gracias, presidente. Atenúa la rebaja de impuestos de timbre y estampilla. Bueno, mejor que el proyecto inicial, a un máximo del 0,4%, en vez del 0,2%. Esto significa, ¿no es cierto?, una mayor recaudación de 230 millones de dólares. Bien, yo creo que eso es positivo. Ahí hay por lo menos 5 puntos que yo quiero destacar como positivo de este proyecto, su versión original y en la revisada. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el problema? Primero, el tema de la ilusión, en que el segundo proyecto retrocede respecto al primer proyecto, que permitía, el primer proyecto, una mayor recaudación de 520 millones de dólares. El tema del término de los retiros en exceso en las sociedades de personas, entre otras. Y el gran problema de este proyecto, que es el objetivo no declarado públicamente, porque públicamente el gobierno dice, mire, necesitamos una reforma tributaria que nos provea de 1.000 millones de dólares para financiar una reforma educacional. Eso es lo que todo el país ha entendido. Y yo digo que con eso basta con una línea. ¿Por qué el tema de la rebaja? Por un tema conceptual, más allá de los números. Chile no está en condiciones de rebajar impuestos. Porque nuestra carga tributaria como país, un país de 16, 17 mil dólares per cápita, está entre 18 y 19% del producto. No es una carga tributaria alta. Por lo tanto, yo tengo un reparo conceptual a rebajar impuestos, más allá de que pudiéramos estudiar, ¿no es cierto?, dónde rebajamos. Yo estoy teóricamente dispuesto a analizar, especialmente el tema de los impuestos a las personas. O sea, aquí hay una confusión. Yo felicito al senador Jovino Novoa, porque desde el principio ha dicho, un gobierno de derecha o centro derecha no sube impuestos, baja impuestos. Por eso lo felicito, porque lo considero coherente, ¿no? Y la UDI, el primer proyecto, fue coherente con su marco ideológico, ¿no? Hemos visto críticas. Los 2 primeros meses de tramitación de este proyecto, el verdadero contendor del gobierno no fuimos nosotros tomamos un palco. Fueron las propias bancadas de gobierno, especialmente la UDI. Digamos las cosas como son. Y yo entiendo que esto es un problema conceptual o ideológico para un partido como la UDI. No lo digo ni peyorativamente, ni irónicamente, ni siquiera como crítica. Lo constato. Bueno, se cayó el primer proyecto. Se cayó. En el gallito entre el gobierno y la UDI se cayó. O sea, hay un segundo proyecto. Salieron las normas de ilusión. ¿Quién sabe qué tipos de presiones empresariales? No sé. Pero se cayó. Y estamos ante otro proyecto. Entonces, rebaja por conceptos de deducción de impuestos a los gastos de educación. Rebaja de las tasas de impuestos a segunda categoría, impuestos a las personas. Bueno, efectivamente, si conceptualmente en general